En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir con el Catecismo San Pío X que estamos haciendo, simplemente darles una pequeña consideración, consideración que da San Agustín sobre el número de los apóstoles, porque está relacionado con la fiesta hoy, San Matías apóstol, que fue elegido en lugar de Judas el traidor, como escuchábamos en la epístola. Es elegido en lugar de Judas el traidor. Y San Agustín trae una cuestión interesante que tal vez uno nunca la haya pensado, pero está muy bien planteada. Dice, ¿qué pasa? O sea, son 11, porque prevaricó Judas, eligen el reemplazo, Matías, entonces son 12 apóstoles, el número de 12, los 12 tronos, dice nuestro Señor, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Están las palabras también de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hacia ellos. Y uno puede decir, ¿pero qué pasa con San Pablo apóstol? Él es el número 13, porque San Pablo es apóstol y fue elegido ¿por quién? Por nuestro Señor mismo, cuando lo convirtió. Y si vamos al caso, no serían 13, 14 apóstoles podríamos decir, porque San Bernabé también tiene el título de apóstol. Así está en la liturgia, se lo considera apóstol junto con San Pablo, cuando fueron ambos elegidos para ir a los gentiles, como se lee en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, muy interesante la cuestión, dice San Agustín, ¿qué pasa? 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, que en realidad son 13 o 14 como decimos, y contamos también a San Bernabé. Entonces la explicación que da las razones dice que el número 12 en realidad está tomado en un sentido más amplio, que implica una mayor universalidad, y que en realidad ahí entrarían todos los, digamos, los apóstoles, los profetas, todos los, en definitiva, todo católico, que se salve, todos los santos. Entonces dejamos ese dato interesante, son cuestiones que tal vez uno, hasta que no lo leen los santos padres o alguien que lo comenta, nunca lo piensa y dice, sí, es cierto, 12 apóstoles, con San Pablo son 13, si con San Bernabé son 14. Entonces dice la respuesta, el número 2 unidad implica una mayor universalidad. Se pone ese número, pero no es que sean nomás 12, sino que es mayor, se amplía, por expresarme así. Y ahora sí, siguiendo con el catecismo como tal, ayer habíamos terminado de ver lo que nos enseña el catecismo de San Pío X sobre la Sagrada Escritura. Ahora vemos qué nos enseña sobre la tradición, la otra fuente de la revelación. Estamos en la pregunta 890, que dice así: ¿qué es la tradición? Tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo, por medio de la Iglesia hasta nosotros. Entonces veamos las partes de esta respuesta que implican. La palabra de Dios no escrita, sino transmitida de viva voz. Por eso también la tradición se llama revelación oral, porque es lo que nos viene por esa vía oral, por medio de Jesucristo y los apóstoles. Y por eso hay que saber que cuando muere el último apóstol, San Juan, se cierra la revelación, no solo escrita, sino oral, en el sentido que no hay nuevas revelaciones. Entonces todo el mundo de las apariciones hay que tener cuidado, porque aun si una aparición es verdad, pongamos el caso, que si es de Dios y no se mete el demonio, como muchas veces hace, sin embargo ya no es revelación pública, que sea necesaria para la fe, que si uno lo niega, uno pierde la fe. La revelación termina con San Juan Apóstol, cuando muere se cierra. Entonces tenemos las dos fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura por un lado y la tradición, y esto es muy importante saberlo porque los protestantes precisamente niegan la tradición, niegan la revelación oral, porque son todo a la Sagrada Escritura. Y no, está mal, porque hay dos fuentes de la revelación, oral y escrita. Y si vamos al caso, antes que la escrita, la oral, porque evidentemente nuestro Señor cuando empezó a predicar era todo oral, Él no se puso a escribir, Él no escribió nada. Fueron después los evangelistas. Entonces la tradición o las revelaciones, principalmente inclusive oral, aún los libros del Antiguo Testamento, antes de escribirlos, era transmisión oral. Entonces es importante tener esos conceptos, porque los protestantes niegan la tradición oral y lo quieren cifrar toda la Sagrada Escritura. Entonces ahí no aparece, ellos dicen que no es verdad, que es mentira, que no es revelado por Dios. Y claro que no. Recordemos inclusive las palabras del mismo San Juan, que si vemos el caso es Sagrada Escritura, él acaba su Evangelio y dice, si uno quisiera escribir todo lo que dijo o hizo Jesús, creo que no alcanzaría los libros del mundo entero para consignarlo. Eso dice San Juan, y eso sí es Sagrada Escritura. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces hay dos fuentes de la revelación y eso no hay que olvidarlo. Sagrada Escritura, sí, por supuesto, y tradición oral, la tradición.
Y es interesante saber de dónde viene la palabra tradición. Viene del latín tradere, que significa transmitir, porque uno va transmitiendo oralmente de generación en generación. Entonces viene la palabra tradición, tradere, transmitir, de latín. Y dice la respuesta también que es esa transmisión sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros, porque la Iglesia es la legítima guardiana e intérprete del depósito de la fe, de la verdad revelada, la que tiene la autoridad de Dios para decir esto es verdad revelada por Dios, de tradición oral o inclusive escrita. Como veíamos ayer, la Iglesia es la que puede definir infaliblemente cuál es el significado, la interpretación correcta de algún pasaje de la Sagrada Escritura. La siguiente pregunta, 891. ¿Dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres, es decir, de esos grandes santos de los primeros siglos, que han recibido por lo mismo ese nombre. Normalmente hasta el siglo VI, los grandes santos como, por dar ejemplo, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Juan Damasceno, ellos son los santos padres y muchos más, cuya autoridad es muy importante, de hecho, y tiene implicancias teológicas. De hecho, si todos los santos padres son unánimes en algún punto de la doctrina, se considera como una señal de infalibilidad, porque son los más cercanos a los inicios y tienen ese gran prestigio y autoridad. Seguimos la respuesta en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Por ejemplo, lo que recién decíamos, San Bernabé, apóstol en la liturgia, Bernabé tiene el título de apóstol. Y si no me falla la memoria, en la Sagrada Escritura misma también sale. Los 8 apóstoles fueron eligieron para apóstoles, pero en la liturgia también está consignado. Siguiente y última pregunta por el día de hoy. ¿Qué caso hemos de hacer de la tradición, es decir, de la revelación oral? A la tradición hemos de tener el mismo respeto que a la palabra de Dios revelada, contenida en la Sagrada Escritura. El mismo respeto. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios también. La diferencia es que uno está consignado por escrito, la Sagrada Escritura, la Biblia, y la otra es oral, transmitida por vía de tradición, pero es palabra de Dios. Entonces no se puede tenerla menos en la misma categoría, porque ambas son palabra de Dios. Y por eso, si alguno negara una verdad revelada por tradición, por vía oral, que no está en la Sagrada Escritura, pero que es revelación, uno cae en la herejía. Uno cae en la herejía en ese gravísimo pecado. Por poner un par de ejemplos de verdades de la tradición, y que si uno negara, uno caería en herejía. Inmaculada Concepción, por ejemplo. Inmaculada Concepción no está de manera explícita en la Sagrada Escritura. Hay figuras que de alguna manera implícito lo tienen, pero una forma así bien explícita, categórica, no está. Sin embargo, es una verdad de fe, que María Santísima fue preservada de todo pecado desde el primer instante de su concepción, en previsión a los méritos de Cristo nuestro Señor, su sacrificio en la cruz. La Asunción de María Santísima, también, otra verdad de fe, repetida por vía oral, la tradición, que no está en la Sagrada Escritura, no hay un versículo que diga María fue asunta a los cielos. Sin embargo, es verdad de fe. Y si yo lo niego, peco contra la fe y caigo en la herejía. En todo caso, dejamos allí. Dios mediante, seguiremos mañana viendo qué más nos enseña el Catecismo. Ave María Purísima. Por eso María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.